Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de la materia comunicación. Bienvenidos a este espacio en donde comparto con ustedes algunos de los distintos temas que se desarrollan en la materia comunicación. Y hoy vamos a tratar dos temas principales. El primero de ellos, una brevísima introducción a las ciencias de la comunicación. Y en segundo lugar, algunas características propias de la comunicación en general. Vamos a ir comenzando. Fíjense ustedes que si pensamos qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, llegaremos a la conclusión de que pasamos el día tratando de estar en comunicación con otros. Por supuesto, predomina aquí el medio tecnológico como canal principal. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Muy probablemente tomamos el celular con la esperanza de encontrar algún mensajito activador que nos dé el puntapié inicial para iniciar o para comenzar un diálogo. Entonces, como punto de partida, vamos a decir que el hombre, el ser humano, es un ser social por naturaleza. Nacimos para estar en relación con otros seres humanos. Nacimos para estar en comunicación con otros. No podríamos vivir aislados. Siendo así, naturalizamos la comunicación, la usamos todo el día. Pero si nos preguntan qué es la comunicación, seguramente la respuesta va a tardar en llegar, a pesar de usarla todo el tiempo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la comunicación? Y aquí conviene aclarar, o les aclaro, que existen varias definiciones y varios conceptos, pero también hay varias coincidencias, tres principalmente, que las vamos a ir desarrollando. Y la primera coincidencia es que la comunicación es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque sus elementos se interrelacionan, se retroalimentan y producen lo que se denomina feedback, es decir, un ida y vuelta. Estos elementos básicos que intervienen en este proceso los podemos definir como alguien que emite un mensaje, es decir, que lo codifica, alguien que está del otro lado y lo recibe, es decir, lo decodifica. Ese mensaje a su vez es transportado por un canal que puede ser oral, puede ser visual o puede ser audiovisual. También ese mensaje tiene un tema, que es un referente, y por supuesto hay interferencias, que las vamos a ver en el transcurso de este trimestre. También hay una segunda coincidencia y que tiene que ver con el propósito. La comunicación tiene un propósito. En la publicidad el propósito es vender. Y también hay una tercera coincidencia. La comunicación tiene una intencionalidad. Toda situación comunicativa es intencional. Nosotros vamos a estudiar la comunicación social, que es aquella que se caracteriza en cuanto que los mensajes están mediados por la tecnología, llegan de manera instantánea a diferentes lugares y a un gran número de personas. Precisamente en este proceso, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación hacen que estos medios precisamente y la tecnología jueguen un rol principal para que esto sea posible. Otro punto que quiero explicarles brevemente, prometo, es el concepto o la idea de lo que es las ciencias de la comunicación. Desde ya les advierto, les digo, les anticipo que están ligadas a la tecnología en su parte general. Y las ciencias de la comunicación podemos definirlas como aquellas disciplinas que es una rama precisamente de las ciencias sociales que se encargan de estudiar la esencia de los procesos de comunicación, como fenómenos en sí mismos, los medios que se emplean, los signos que se construyen,
generando de esta manera métodos de estudio propios y herramientas analíticas a los efectos. Por otra parte, al referirnos a las ciencias de la comunicación, hablamos de un conjunto de disciplinas cuyo objeto de estudio es principalmente la comunicación humana, comprendida como un fenómeno complejo, y vaya si los hay, también un fenómeno diverso, y alrededor del cual se dan una serie de fenómenos sociales que precisamente serán nuestro objeto de estudio. Es una ciencia interdisciplinaria. ¿Y por qué interdisciplinaria? Porque trabaja en conjunto. ¿En conjunto con quién? Con otras ciencias sociales. ¿Cuáles ciencias? La psicología, la sociología, la economía, la política, la lingüística, entre otras. ¿Y cuándo nacen las ciencias de la comunicación precisamente como disciplina científica? Miren, vamos a ubicarnos a principios del siglo XX. Y les digo que nacen como consecuencia de las inquietudes que tuvieron los intelectuales de aquella época, producto precisamente del surgimiento de los medios de comunicación masivos. Empiezan a aparecer los primeros periódicos y radios entendidas como un fenómeno masivo, ya no como un simple diario de barrio. Pero, ¿les interesaba lo técnico? ¿Se interesaban por lo técnico? Miren, la verdad es que probablemente sí. Imagínense que lo nuevo genera fascinación. Imagínense ustedes que cuando aparece Face, obviamente fascinaba como toda nueva tecnología, y hoy sin embargo es parte natural de todo nuestro ecosistema comunicativo. Pero en realidad, lo que motivó el estudio científico de la comunicación masiva es consecuencia de los efectos que producía en la sociedad, que comenzaba a producir. Yo les recomiendo que en algún momento que tengan, que vean en YouTube, hagan el esfuerzo intelectual de ver La Guerra de los Dos Mundos. Eso es una historia basada en hechos reales y llevada a la pantalla, creo que por el actor y cineasta Orson Welles, ambientada en 1937. Van a ver allí el efecto. Aclaro que esto no es una superproducción al estilo de Netflix, pero les dará un pantallazo para que ustedes vean los efectos de la comunicación masiva. Las ciencias de la comunicación son hoy en día una herramienta básica para entender la naturaleza de las sociedades, así como la comunicación diaria entre personas o grupos de personas, sea en su faz o dimensión institucional y también la comunitaria. Abarcan una gran variedad de especialidades, conocidas por ustedes algunas, como es el periodismo, las relaciones públicas, la comunicación institucional, las redes, las telecomunicaciones, el marketing digital, la publicidad y la imagen política, también la tecnología, entre otras. Entonces, el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación son los procesos y fenómenos de comunicación que se dan en las sociedades. Se observa, se analiza, se describe y se trata de explicar esos efectos teniendo en cuenta que son fenómenos. ¿Y desde dónde se las puede estudiar? Miren, tenemos varios puntos para ese abordaje. El primero es el histórico, entendido como la evolución tecnológica de los medios masivos. También se pueden estudiar desde lo técnico, es decir, el cómo se hace, las distintas etapas de fabricación de un producto comunicativo, es decir, la preproducción, la producción, la postproducción. Y también desde lo económico, en cuanto que los que producen la comunicación que todos nosotros consumimos son empresas que tienen, como cualquier empresa, como objeto principal la ganancia y que por otro lado se agrupan, se concentran, se asocian con el objetivo de tener ventajas comparativas y dominar el mercado. También se estudian desde lo legal, es decir, las leyes que regulan la comunicación. Y desde lo sociológico también, hablamos de los efectos que producen en la sociedad. Las noticias son un claro ejemplo. Producen sentimientos, producen emociones, producen estados de ánimo, producen impotencias, alegrías, esperanzas y también lo contrario. Así es que, muy bien, espero haber aclarado el panorama a estos conceptos sobre esta ciencia que de hecho su estudio y análisis
más reflexivo, adquieren mayor relevancia por los efectos que produce en la época que vivimos. Estoy hablando precisamente de la etapa que estamos transitando, denominada cuarta revolución o revolución tecnológica 4.0. Gracias por su atención. Cualquier inquietud no tienen más que comunicarse por cualquiera de los canales habilitados a los efectos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau, chau.